Estuvimos hablando lo que dice Juan acerca de nuestro Señor Jesús, acerca de Jesús, la palabra, la luz y la vida. Jesús, la palabra, estuvimos recordando cuando el mundo fue hecho, el apóstol Juan dice, ahí estaba Jesús. Jesús es la palabra. Jesús fue el que pronunció las palabras que le dieron vida a todas las cosas. Y dice Juan, sin él nada hubiera sido hecho. Hay una unidad impresionante en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No quiero decir que exactamente fue así, pero si lo vemos de alguna manera, el Padre estaba creando las cosas, Jesús pronunciando la palabra, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas ordenando las cosas. Es como hacer todo y cada uno hacía una parte, pero era Dios haciendo todas las cosas. Es impresionante. Me encanta ver a Jesús ahí en la palabra, pronunciando las cosas que fueron hechas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios, Pablo dice, antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Ahí está la palabra, la vida y la luz, o la palabra, la luz y la vida. Quiero que hablemos un poquito acerca de caminar con Jesús, cómo caminar con Jesús, cómo saber que estamos caminando con Jesús. Si Jesús, como lo establece Juan, es aquel enviado del cielo que vino a alumbrarnos al mundo, vino a alumbrar al mundo, aquel que es la luz, aquel que es la palabra, aquel que es la vida, vino y habitó entre nosotros. Esto es cosa impresionante. Me encanta la palabra de Dios cuando dice, traduce Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Qué verdad tan maravillosa. Dios con nosotros, hermano. Es que lo vemos en los profetas que hablan y dicen, aquella luz venía al mundo, dice Juan, aquella luz que ha sido siempre el Dios eterno, la luz que nunca se termina, el que es desde siempre y para siempre venía a este mundo, una ocasión especial, maravillosa, que vivieron aquella gente que vivió en esa generación. Cuánto nos hubiera gustado, ¿verdad? Vivir en ese tiempo y ver las obras de nuestro Señor Jesús y poder ver la gloria de Jesús como la vieron los discípulos. Recuerda que hablamos la ocasión anterior cuando Jesús se transfiguró delante de ellos, se fue transformado y vieron su rostro como el sol, ¿verdad? Y sus ropas tan blancas, maravillosa, aquella visión de aquellos hombres de ver a Jesús como Él es el Dios eterno, la luz que brilla para siempre y siempre. Bien, una de las cosas que he estado hace algunas semanas con relación a Jesús es que me impacta la vida tan común de nuestro Señor Jesús. No quiere decir que no fue extraordinaria, sino más bien qué natural fue, caminó en el mundo y mientras caminaba el mundo era sacudido y transformado por la luz. La gente de aquellos tiempos, los pecadores, se prestaban a escuchar al Señor y escuchaban aquella palabra y dice que Él habla con autoridad y no como aquellos religiosos como lo describa. Cuando Jesús habla es una palabra que realmente sacude, transforma el corazón. Mientras Él caminaba y hablaba con los pecadores, estos reconocían, eran sacudidos interiormente y reconocían sus errores y sus pecados y su vida era cambiada para siempre. Muchos hombres y mujeres
que fueron transformados durante el camino. Vimos también la gran misericordia de Dios, y uno de los hombres que muestran la gran misericordia de Dios es Bartimeo, el ciego, ¿verdad? Me encanta. Lo veo cuando leo de Escritura, es como que si viera a Bartimeo gritando: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él tuvo misericordia de aquel ciego Bartimeo. Maravillosa historia, cómo Dios transformó la vida, transformó el mundo, nos enseñó a amar, nos enseñó a vivir para Dios, a caminar para Dios. Así que cuando vemos todo esto, cuando leemos la palabra y nos damos cuenta de ese amor tan extraordinario, lo normal es que quisiéramos seguirlo a Él y volvernos seguidores de Jesús, como lo hicieron los discípulos. Se encontraron con el Dios eterno, fueron impactados por la vida de nuestro Señor Jesús y decidieron no más caminar a la manera de ellos y dijeron: vamos a seguir a Jesús. Y decidieron caminar en la vida de Jesús, en el camino de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Quiero que hablemos un poco acerca de eso. ¿Cómo podemos caminar con Jesús? Y vamos a tomar exactamente lo que menciona Juan acerca de nuestro Señor Jesús, que Él es la palabra, la luz y la vida. Vamos a tomar estas tres maneras en que el apóstol Juan ve a nuestro Señor Jesús para nosotros aprender a recibir en cómo podemos caminar con Jesús, tomando en cuenta estas tres maneras en que el apóstol Juan ve a nuestro Señor Jesús, como es las tres facetas, si pudiéramos decirlo de alguna manera para que nos entendamos. ¿Cómo podemos caminar con Jesús? Bien, la primera manera en que nosotros podemos caminar con Jesús, o podemos darnos cuenta que estamos caminando con Jesús, es cuando recibimos la palabra con gozo. Cuando recibimos la palabra de Dios con gozo. Hay diferentes maneras en que usted puede venir a la casa de Dios o puede leer la palabra de Dios. Pero una cosa es leer y otra cosa es recibir. Diga conmigo amén. Una cosa, dígale a su vecino, es leer y otra cosa es recibir. Cuando se recibe, hay gozo. Dígale a su vecino, y cuando se recibe, hermano, hay gozo. Hello. El apóstol en el capítulo 1 dice: antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba Jesús, ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida. Escuche bien. De la palabra nace la vida. Esta es la traducción en lenguaje actual. Y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. En el verso 10 dice: aquel que es la palabra estaba en el mundo. Aquel que es la palabra, aquel que pronunció las cosas, el que hizo las cosas, habló lo que debía ser hecho, estaba en el mundo, hermano. Es un acontecimiento, wow, maravilloso. Y Juan lo rescata y dice: aquel que pronunció las cosas para que todo fuera hecho, estaba en el mundo. Wow, estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra. Esto es algo que Dios se reservó. Hermano, es que Dios es increíble, porque hay cosas que Dios ha decidido hacer por medio de nosotros. Y que a los ángeles les hubiera gustado y les hubiera encantado ser portadores, por ejemplo, de las grandes y buenas noticias del reino de los cielos. Que Dios nos salvó y que no solamente nos salvó, sino que nos adoptó también como sus hijos.
no solamente nos adoptó como sus hijos, nos dio una herencia eterna, no solamente nos ha dado todas las cosas, herencia eterna, nos dio, se entregó Él por medio de su Espíritu, nos entregó su Espíritu. No podemos pedir más. Así que Dios creó al mundo, dice, por medio de aquel que es la palabra, el Padre y el Hijo haciendo las cosas. Y esta es la palabra que declara Jesús para que las cosas sean hechas. Pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Y el vecino está hablando de mí. Está hablando de mí. Aquellos que la recibieron, que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Hay una relación entre caminar con Dios y aceptar la palabra de Dios, la palabra de Jesús. El mundo, el pueblo al cual había sido dirigido, Jesús no lo recibió. La palabra no fue recibida. Debemos de recibir la palabra para poder darle la bienvenida a Jesús en nuestras vidas. Es clave de que tengamos nosotros una comunión con la palabra y no solamente leer la palabra. Cuando vamos a leer la palabra de Dios, la Biblia, debe ser con una convicción. Aquí hay algo que Dios quiere decirme y yo vengo a recibirlo. Yo quiero recibirlo. Señor, ¿qué cosa voy a cambiar? Señor, ¿qué cosa voy a hacer? Padre, ¿qué me vas a enseñar acerca de ti? Porque la palabra revela al Padre, revela a Dios, revela al Hijo, al Espíritu de Dios. La palabra revela a Dios y nos muestra a Dios. Así que si queremos aceptar la palabra, estamos aceptando a Dios, aceptando conocer más y más de Dios. Hay un hecho maravilloso acerca de caminar con Jesús. Y he estado con esto también con relación al camino a Emaús. ¿Ha escuchado usted del camino a Emaús? Bien, vamos a leer la historia. Es muy interesante. En el libro de Lucas, capítulo 24, verso 13. Lucas, capítulo 24, verso 13. Esta es la Nueva Traducción Viviente. El libro de Lucas, capítulo 24, verso 13, esta es la Nueva Traducción Viviente. Habla acerca de dos discípulos de Jesús. Dice, esto ocurrió después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Se había armado un gran escándalo en Jerusalén acerca de la vida de Jesús y cómo era que Jesús había resucitado. Estaba en gran turbulencia y todos hablaban acerca de esto. Pues bien, dos discípulos van caminando hacia Emaús y esto es lo que dice la palabra de Dios. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Verso 17. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido
para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Verso 22. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Verso 25. Entonces Jesús les dijo: qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. La palabra decía acerca de él mismo. Verso 28. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Verso 32. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Dios maravilloso, que resucitó de entre los muertos para darnos vida a cada uno de nosotros. Pues vemos cómo ardía en su corazón cuando Jesús les hablaba acerca de las Escrituras. Y eso es lo que pasa cuando caminamos con Jesús, cuando aceptamos la palabra y recibimos la palabra, creemos la palabra. Cuando las Escrituras se abren a nuestros ojos, nos damos cuenta y nos es revelado el Dios de gloria, nos es revelado Jesús a través de la palabra. Es la manera en que aceptamos vivir y caminar con Él, cuando aceptamos la palabra. Y una señal inequívoca de que hemos aceptado la palabra, que hemos recibido la palabra realmente en nuestro corazón, es que sentimos gozo. Es que sentimos gozo. Esto nos dice: no, aquí vamos bien. Vamos por la línea correcta. No leí solo por leer. Estoy recibiendo. Este es el camino. El camino no es solo del tiempo, de pasar. El camino es de avanzar, de dar pasos en lo espiritual, en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Él es el camino. Él es el camino. Cuando caminamos y lo hacemos con Él, entonces hemos realmente avanzado. No nos hemos ido ni a la derecha ni a la izquierda, porque pasa en que no vamos en la línea, ¿verdad? Y la señal es que nos volvemos incrédulos. ¿Se acuerda también de Tomás? ¿Se acuerda de Tomás? ¿Cuál era la diferencia en Tomás? Es la incredulidad. Cuando Jesús ha resucitado, Tomás, incluso cuando se presentó ante los discípulos, él no estaba. Así que,
comenzó a dudar acerca de Jesús. Y quiero que leamos un poquito acerca de eso. En el libro de Juan, capítulo 20 está. El libro de Juan, capítulo 20, esta es la Reina Valera 60, habla acerca de Tomás y ese momento especial. Dice el verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, porque a todos les llega su día, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, escuche bien, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Se imaginará el susto, ¿verdad?, de Tomás. Jesús se presenta delante de todos ellos, las puertas estaban cerradas y le dice, paz a vosotros, santo Dios. Luego dijo a Tomás, esto se vuelve más duro, ¿verdad? No solamente ve a Jesús y Jesús se presenta delante de ellos y de él en particular, sino que encima le dice, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no están viendo, los que no vieron, no estuvieron ahí, como usted y como yo. Esto causa felicidad, el aceptar a Jesús, la palabra, y creer en Él, creer en su palabra, en lo que Él dice, creer en lo... Él ya había anticipado esto que iba a ocurrir, que Él iba a levantarse entre los muertos. Él lo había dicho de una y mil maneras. Pero era difícil para ellos para creerlo. Y Jesús llama felices, gozosos, bienaventurados. Porque hay diferentes formas de traducción de esa palabra. Los que sin ver creyeron. Amén. Dice el libro de Juan, capítulo 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 38. El verso 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El aceptar la palabra de Dios es algo que causa en nuestro corazón algo. Está causando en nuestro corazón algo. Y esta señal es lindísima y maravillosa que habla acerca de nuestro caminar con Cristo. Estoy caminando con Cristo. Cuando usted diga, estoy viendo y la palabra y la estoy recibiendo y lo que el Señor dice acerca de Él y lo que dice acerca de mí, porque habla acerca de Él, también habla acerca de nosotros. Y yo lo creo. Estamos caminando con Cristo, porque el camino del justo es de fe. El camino del justo es de fe y por fe nos movemos en eso, en la fe, que aún sin ver seguimos creyendo. Bienaventurados somos. Amén. Bien, la segunda manera en que nosotros podemos saber que estamos caminando con Jesús, con el Cristo, es cuando no ocultamos nuestros errores y pecados. Porque Él es la luz. Cuando no estamos haciendo el esfuerzo por tapar, por excusarnos acerca de las cosas que no podemos cambiar y que no podemos transformar en nuestras vidas, hermano,
estamos caminando con Cristo. Diga conmigo, amén. Dice, de la palabra nace la vida. Y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La palabra es la que causa la vida, ¿verdad? Causa el cambio. Es el que lo que no había ocurrido, de repente empieza a pasar en nuestras vidas. Aquello que nunca pudimos dejar de hacer, de comportarnos de tal manera, de repente ya somos diferentes. ¿Qué causó esa vida diferente? La palabra, Jesús, la palabra. Esa palabra quiere decir que dio vida. Y esa vida, la luz, porque es una nueva vida de Dios en nosotros. Así que la luz nos manifiesta que hemos sido expuestos ante Dios, ante la luz, con tal como somos, con nuestros errores y nuestros pecados. Y no escondimos nada, sino más bien manifestamos delante de Dios las cosas, pidiéndole al Señor que nos ayude a cambiar y a transformar nuestras vidas. Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz. Este es el verso 6. Juan no era la luz, él solo vino para mostrar quién era la luz. Y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Bueno, la luz verdadera vino a este mundo. No solamente aquel que es la palabra había llegado al mundo, aquel que es la luz había también llegado al mundo. Hermano, esto también es maravilloso verlo así. Porque aquel que resplandeció por siempre y resplandecerá siempre con una luz más fuerte que el sol en mediodía, estaba en la tierra, había llegado a la tierra y estaba entre nosotros. Un momento en lo espiritual, hermano, únicos. No se repitieron en la manera en que ocurrió. Jesús regresará con toda su gloria. Pero Jesús no vieron que en realidad se trataba de la luz, que ya estaba en el mundo, porque comenzaron a cuestionar, ¿y quién es este? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir que es diferente? ¿Por qué se llama hijo de Dios? Cuestionaron la luz, pero realmente la luz estaba entre nosotros. Dice, libro de Juan, capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué lindo. El que camina con Dios, el que camina con Cristo, el que camina con la luz, no tiene problema. No tiene problema en decirle a Dios lo pecador que es, como aquel hombre que dice, sé propicio de mi pecador. ¿Se acuerda? Mientras aquel decía, Señor, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que recibo. O sea, ¿dónde vas a encontrar a alguien igual que yo? Exagerado, pues, o sea,
te estoy dando prácticamente todo. Pero aquel hombre, aquel se concentraba en las cosas que hacía, pero aquel en quién era. Soy un pecador. Por favor, perdóname. Por favor, ten misericordia de mí. Estaba claro que no diezmaba ni ofrendaba, pero era lo de menos, ¿verdad? Porque es la verdad. O sea, nosotros sembramos en diezmo y ofrenda por fe en que Dios nos bendiga. Pero la verdad lo importante es nuestro ser. Y ese hombre lo sabía. Dice, el que conoce a Dios, el que se encuentra con Cristo, el que empieza a conocer a la luz y caminar con la luz, esto es con Jesús, no tiene problemas para hablar acerca de sus debilidades. No tiene problemas para decir en las cosas que se equivocó la semana pasada o el error que cometió este día. La pelea que tuvo hace unas horas y que viene aquí a decirle al Señor, perdóname, me equivoqué. O cuando iba por la calle y se equivocó en tratar, en enojarse con alguien, y dije, Señor, perdóname, me equivoqué en esto. No se tiene problemas en que sus obras sean reprendidas. Está creyendo en Jesús y está caminando con Jesús. Es decir, está practicando. Estamos practicando todo el tiempo, ejercitándonos, diciendo, ok, me equivoqué, pero no, que sea una experiencia y caminar en, ah, en victoria, victoria. Es decir, si en aquella fracasé, en esta otra ya me repongo, ¿verdad? Y nos volvemos amantes de la luz, amantes de la luz, porque el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Te dele gracias a Dios cuando alguien lo reprende. Amén, diga hermano. Cuando alguien le dice, no, hermano, ahí sí, qué bárbaro, hermano. Amén, amén. Perdón, hermano. Al menos consideremos que Dios podría estarnos hablando a través del hermano, ¿verdad? Es decir, sí, es verdad. Volvernos sencillos, hijos de Dios. Aunque te cueste el alma, dijo algún hermano por ahí, pero hay que hacerlo, caminar en esto, porque esto nos ayuda a ser una luz. Decía acerca de un pastor, me impactó ese pastor, hablábamos en una reunión de líderes, y este hombre habló acerca de una etapa tan difícil en su vida. Él decía cómo él cayó en una depresión tan profunda que comenzó a cuestionarse la vida y la vida en el Señor, a Jesús comenzó a cuestionarlo todo. Y, y cuando yo escuchaba y veía su lucha y en sus palabras cómo manifestaban aquel dolor, aquella situación de oscuridad en su vida, y yo decía, wow, qué impresionante. El solo decirlo, hermano, es difícil. La gente siempre quiere escuchar a un pastor que de la gana todas, hermano. Pero qué de aquel que lucha y que sí expresa lo que sí es verdadero. Porque todos estamos en una lucha, todos. Jesús fue tentado, hermano. Así que no me venga a decir usted que usted no es tentado. Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado. Así que está claro de que usted y yo, que somos carnales y pues mortales, hermano, pues la tentación estará
delante de nosotros y debemos de ser transparentes en eso y ser responsables con lo que sabemos y entendemos acerca de nosotros y presentarnos delante de Dios con esa disposición de ser reprendidos y de no ocultar las cosas. Bien, porque la luz camina con nosotros, ¿verdad? Amén. Bien, lo siguiente que nos muestra que caminamos con el Señor o que podemos caminar con el Señor es cuando aceptamos la vida de Dios. Cuando aceptamos la vida de Dios en nosotros. El verso 4 dice, de la palabra nace la vida. De la palabra nace la vida. La vida de nosotros está relacionada con la palabra, con Jesús y lo que Él dice acerca de Él y de nosotros. Porque en conocer a Dios está también, de hecho, está todo. Porque ¿en qué se resume la vida? Realmente en conocer a Dios, en amar a Dios con todo nuestro corazón. Bien, Jesús, hablando acerca de su vida, dice en el libro de Juan capítulo 10, verso 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es lo que Jesús vino a hacer. Él es la vida. Él es el autor de la vida. Y Él vino a nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Dígale a su vecino. Para vivir en abundancia, la vida abundante. Esto no habla de cosas materiales. Esto habla de una vida de plenitud de gozo. Bienvenida a las cosas materiales que Dios nos dé, ¿verdad? Pero esto es más grande, esto es más profundo. Esto habla de que usted va a estarse comiendo una baleadita, hermano, no son camarones, una baleada, pero hermano, qué buena. No. Con su tacita de café, con una paz impresionante. No tiene arreglado todo, porque ¿quién lo tiene arreglado todo? Pero hermano, sentado. Aleluya. Gloria a Dios. Qué vida, Señor, bendito sea. Nos diste comer, caramba. Y tenemos una esperanza en los cielos, porque hay más grande y gloriosa todavía. Verso 7 del capítulo de Juan, capítulo 15, esta es la Reina Valera 60. Cuando se trata de caminar con Jesús y darnos cuenta de que si estamos con Él, vamos a entender acerca de la vida, cómo la vida se evidencia en nosotros, la vida, Jesús en nosotros. Dice el libro de Juan, capítulo 15, verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En realidad, la vida comienza a ser vida cuando uno deja de estarse moliendo los pensamientos acerca de uno mismo. Es que a mí, al único que no quiere esta casa es a mí. Cuando me van a atender a mí, ¿qué pasa conmigo? Porque a mí no me habla. ¿Por qué conmigo la situación económica siempre va a haber un desafío? Y empieza usted, mire, usted puede tener una vida tan desgraciada como usted quiera. O como usted le permita al enemigo. Usted es una batalla, hermano. Jesús vino para darnos vida abundante. Pero también otros vinieron para robar y para hurtar. Para robarle el tiempo, para ya darle desgraciada a la vida. Así que usted escoge. Pero si usted decide caminar con Jesús y permanecer con Jesús, usted va a tener una vida abundante. ¿Y sabe qué es lo contradictorio de todo esto? Es que no va a ser su vida, pero le va a gustar. No es la vida que usted quisiera, porque no va a estar centrada en usted misma o en usted mismo. No va a estar pensando en el dinero que no le ha venido, en el carro que usted no tiene, en la casa que quisiera tener, en los adornos que quisiera tener, en la lámpara que quisiera tener, los muebles que quisiera tener, el tele que le gustaría tener a usted, en la vida económica solucionada, en el lugar de que quisiera hospedarse en Roatá, en Miami, en donde usted quiera. No está a estar enfocada en eso. Va a ser mucho más desafiante. Va a causar mayor gozo que el que pudiera imaginarse. Sé que ustedes lo han hecho. ¿Le ha usted resuelto un momento difícil a alguien y le ha dado algo a alguien? El gozo que se siente. ¿Qué usted siente? ¡Wow! ¡Qué bien me siento! Me arregló el día. Y esto que me desprendí de dinero y aún así está con gozo. Porque la felicidad siempre nos dicen las novelas y toda la cinematografía, etcétera, que la felicidad está en que usted, ¿verdad?, reciba esto, que encuentre el marido que usted quisiera, que el hombre tenga esto, que tenga lo otro, que ahí está la felicidad. Pero nunca ha estado tan lejos. En realidad, la verdadera felicidad está en vivir la vida que usted que usted quiere. Es decir, en no vivir la vida que usted quiere, sino en vivir una vida enfocada en los demás, no en usted. Esto es lo que Dios pide. Nadie tiene mayor amor a este. Es decir, una vida con amor. El que amó, hermano, vivió. El que no aprendió a amar aquí en la tierra, no supo lo que es la vida. Cuando usted dice amar a Dios y no se niega a nada. Camina a la vida que usted quiere y como quiere. Pero el que ama, no, el Señor dice que esto es pecado. No puedo hacerlo. Este pensamiento para el Señor es pecado. No. Y hacerlo porque ama. En el amor está la vida, y el amor no es para uno, ¿verdad? El amor no es jactancioso,
no es cuando alguien es de uno mismo, ¿verdad? No, el amor es algo que tiene que ver con los demás. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne como ser humano, lo vivo en la fe de mi Señor Jesús. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es algo que tiene que ver con Jesús. No, esta vida la llevo porque Jesús se entregó por mí. Así que lo que ahora vivo, pues, hermanos, no camino para donde yo quisiera, dice Pablo. Si usted lee las cartas, dice, el Espíritu Santo me dice que voy para Jerusalén. Y también me dice lo que va a pasar en Jerusalén. Es el camino de Dios. Decía alguien, bueno, lo hablamos seguido. Si morirnos nos vamos a morir. Lo que hay que hacer es morir con gloria, es decir, con sentido, ¿verdad? Aprovechar nuestros días, que Dios nos dé muchos días, porque si usted lee en el permanecer en mí, Jesús habla, dice, ¿para qué sirve aquel que no sirve para nada? Las ramas que no dan fruto, ¿para qué las va a tener? Mejor produzcamos fruto para que tenga sentido. Y sabemos que damos fruto porque estamos pegados a Jesús, ¿verdad? Así de sencillo. Así que para vivir, para darnos cuenta que caminamos con Jesús, nos vamos a dar cuenta cuando nuestra vida está enfocada no en nosotros, sino en lo que podemos hacer por los demás. Porque nadie tiene mayor amor que que el que da su vida por sus amigos. Aquel que está pensando en las otras personas. Aquel que nunca deja de ser rico, nunca deja de dar. Es decir, nunca deja de tener, siempre tiene. ¿Qué pasa con esa gente extraordinaria? Usted va a las montañas, hermano, y a veces ve usted y dice, ¿y de dónde me va? No sé de dónde salen los bananos. No sé de dónde sale la tacita de café, hermano, pero dan de lo que tienen. Son ricos, lo suficientemente ricos para dar. Y en eso encuentran gozo. Yo creo que todos de alguna manera tuvimos alguna infancia un poco, no tan así solvente económicamente, pero vimos a nuestros padres dar. Los vimos dar. ¿O no? Sí, los vimos dar. Y puede ser que uno diga, ¿cómo es eso de que hay dificultades y estamos dando? No deberíamos de retener, pero la Biblia nos habla siempre de poder dar. Y el que quiera tener vida, tiene que rechazarla, tiene que decir, no, ok, darla, entregarla, para entonces usted va a tener vida. Eso es lo lindo de la palabra. Cuando usted diga, no, voy a dar la vida, no, mejor voy a entregar la vida, es decir, voy a darme a vivir no enfocado en mí, sino en los demás, entonces usted va a comenzar a vivir, comenzamos a vivir. Eso es la vida de Jesús y eso es lo que hace quien camina con Jesús.